Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en calle El Viso 15, detrás de Colegio Escolapios. ¡Conócenos! A 15 minutos de Soria, en Almajano, descubre un lugar único donde comer se convierte en una experiencia inolvidable. Restaurante La Pepa. Descubre nuestros platos tradicionales y caseros elaborados con los productos de temporada de nuestra provincia. Disfruta de nuestra terraza rodeado de un entorno tranquilo y agradable. Ven a conocernos en Almajano, Restaurante La Pepa. Te esperamos. Centro de Belleza Mímate. Tratamientos corporales, faciales, manicura, pedicura, quiromasaje, fotodepilación, solarium. Contamos con las mejores marcas del mercado: Annecy, Casmara y Atache. Próximamente descubrirás nuestras novedades. Siéntete guapa, siéntete bien. Centro de Belleza Mímate, en calle Virgen de Hinodejo 5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si recuerdan, en un vídeo que grabamos ya hace como 3 o 4, les hablé de la cuestión de los testamentos dentro de del tema de las herencias. Dediqué exclusivamente a los testamentos. Hoy voy a hablar de la otra forma que hay de hacer una herencia, dado que una herencia puede ser o bien testamentaria o bien ab intestato. Hablé en su día del testamento y hoy voy a hablar de la herencia de una persona que ha fallecido sin haber otorgado testamento, que es lo que se llama una herencia ab intestato. Concretamente voy a hablar del trámite que hay que hacer precisamente como consecuencia de que el causante, la persona fallecida, no realizó en su día un testamento. Por eso recordarán que en aquella otra ocasión hablé de la conveniencia, de la importancia, de la comodidad, de la facilidad, tanto para la persona que lo hace como luego, después de que fallezca, para los herederos, de realizar el testamento. Pero bueno, muchos casos en los cuales no se ha realizado el testamento y entonces hay que hacer lo que se llama una declaración de herederos. Es un trámite que, si se hubiera realizado un testamento por la persona fallecida, no habría que hacer, puesto que ya está hecho a través de ese testamento, pero que si no se ha hecho, pues entonces tenemos que realizar este trámite nuevo. Lo realizan los herederos, que se llama la declaración de herederos intestada, declaración de herederos ab intestato. ¿En qué consiste? Pues consiste en un documento, en un acto jurídico por el cual se determina, se declara quiénes son las personas que van a heredar al fallecido, al causante, al difunto. Este trámite antes se podía hacer de dos formas, o bien a través del notario en determinados casos, o bien en el juzgado a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, procedimiento judicial, en otros casos. A partir de la reforma que hubo el año 2015, la ley 15/2015 de reforma de la ley de la jurisdicción voluntaria, y de la reforma que esta ley establece, entre otras, de la ley del notariado, pues este trámite ahora ya se hace exclusivamente ante notario. Ya no existe, por tanto, ese procedimiento judicial que existía antes, sino que se hace a través del notario, a través de un acta notarial, un acta de declaración de herederos, que se llama así, un acta de declaración de herederos. Como digo, consiste en un documento en el cual se determina cuáles son las personas que van a heredar a una persona cuando fallece, dado que esta persona en vida no ha determinado quiénes van a ser sus herederos. Esto lo establece la ley, con lo cual los herederos o las personas que puedan tener interés o que pudieran tener algún interés en la herencia del fallecido no tienen nada que decidir, porque esto lo decide la ley. El propio Código Civil nos establece cuál es el orden de suceder de las personas. Por eso también es conveniente, como dije en su día, hacer un testamento, porque con las salvedades y las especialidades que nos dice la ley, que una parte de la herencia tiene que ir necesariamente para determinadas personas, para determinados familiares, normalmente los hijos, lo que se llama la legítima. Sin embargo, cuando no existe el testamento, ya no es una parte de la herencia, sino que es la totalidad de la herencia, el 100% de la herencia, el que va a parar a una serie de personas según un orden que establece la ley.
Por resumir mucho, el orden que establece la ley es muy simple. En primer lugar, en línea recta hacia abajo, hijos, nietos, lo que se llaman los descendientes. En segundo lugar, a falta de descendientes, en línea recta hacia arriba, lo que se llaman los ascendientes, padres, abuelos. A falta de ascendientes o descendientes, hereda el cónyuge. Y a falta de todos ellos, pues ya se abre lo que se llama los parientes colaterales. Empezaríamos por los hermanos, tíos, primos, etc. Así la ley nos va alejando cada vez más hasta que incluso aquella persona que no tiene ningún pariente dentro de los que están en ese orden de suceder que establece el Código Civil, pues al final heredaría el Estado, que a veces ocurre, personas que han fallecido muy mayores, no tienen ningún pariente vivo y por lo tanto al final hereda el Estado. Por lo tanto, no tenemos mucho que pensar sobre quiénes son los herederos porque la propia ley nos lo establece. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, pues cualquiera de las personas que considere que es un heredero, que es llamado a la herencia, puede solicitar al notario, en la notaría, que realice este acta de declaración de herederos. Se puede hacer o bien en un notario del lugar del último domicilio del causante, o bien en el lugar donde ha fallecido, o bien en el lugar donde tenía su última residencia, o bien en el lugar donde tenía la mayoría de sus bienes. Estas opciones nos las da la ley. Normalmente se suele realizar en el lugar de la última residencia, o el último domicilio de esta persona, es donde se suele hacer. Lo puede solicitar cualquiera de los posibles herederos. No hace falta que acudan todos al notario. Esto es distinto de la escritura de herencia, de la que hablaremos otro día, es decir, la aceptación de herencia, el reparto de los bienes de la herencia, que va después, a la cual sí que tienen que acudir todos los herederos. Al acto previo de solicitud de la declaración de herederos puede hacerlo cualquiera de ellos, no hace falta que comparezcan todos, basta con que comparezca uno solo. Hay que aportar una serie de documentos que la ley también nos lo establece, que por resumir serían, por supuesto, la declaración, la certificación literal de la defunción, que esto se obtiene del registro civil, la certificación de actos de última voluntad, que es un documento que hay que solicitar a un organismo público, la Dirección General del Registro Central, en el cual nos dice el Registro Central de Actos de Última Voluntad, el cual nos dice si esta persona fallecida otorgó o no otorgó testamento. Ahí, siempre que se pide una certificación de estas, ahí tendrían que aparecer todos los testamentos que ha otorgado una persona. Si ha hecho varios, si ha hecho uno, pues aparecería uno, y si no ha hecho ninguno, pues aparecería la manifestación de que esta persona no otorgó testamento. Pues evidentemente hay que presentar esta certificación junto con el certificado de defunción. Luego hay que aportar también todos los documentos que acreditan el parentesco, la relación que esas personas que interesan su condición de herederos, pues cuál es la relación que tenían con el causante, que tenían con el fallecido. Pues si son hijos o si son hermanos o si son primos o si son parientes, la relación de parentesco que sea, con lo cual hay que solicitar en los registros civiles correspondientes, pues el certificado de nacimiento de los herederos, el certificado de matrimonio de los padres si lo había y de fallecimiento de estos, es decir, todos los documentos que acrediten la relación de parentesco hasta que lleguemos a la persona que va a ser declarada heredero. Hay que aportar también, es costumbre aportar también el documento nacional de identidad original del propio causante, y si no se tiene, una certificación que se expide en las comisarías donde se expiden los DNIs, pues si no se encuentra o no se localiza ese DNI original, pues se puede pedir en la comisaría donde se ha expedido ese documento nacional de identidad, pues un certificado como que esa persona pues tenía el documento nacional de identidad número tal. Estos son los documentos que que se tienen que aportar. No es necesario en un acto de declaración de herederos aportar ningún documento que tenga que ver con los bienes, puesto que la declaración de herederos no es un acto jurídico de asignación de bienes o de partición de herencias. Aquí no se habla de los bienes en ningún caso, aquí solo se habla de las personas que están llamadas
a la herencia de una determinada persona. Luego después esas personas son las que tendrán que comparecer nuevamente en la notaría y otorgar, esta vez sí, todos y con toda la documentación de los bienes, lo que sería la escritura de herencia. Se suele hacer a veces, a la vez, se suele hacer coincidir, es decir, se lleva toda la documentación a la notaría y el mismo día, pues en primer lugar se firma el acta de declaración de herederos y la escritura de herencia. Se solía hacer, mejor dicho, porque realmente ahora hay que esperar un tiempo, un plazo de 20 días, quiero recordar que dice la ley, para ver si hay alguna reclamación ante el notario o alguna impugnación, alguien que por ejemplo pueda considerarse heredero y no se le cita en ese documento, o alguien que considera que uno de los que se declaran herederos no lo es, pues para eso hay un plazo de 20 días y una vez que transcurre este plazo no ha habido ninguna reclamación ante el notario, entonces esa declaración de herederos que se ha hecho se protocoliza, es decir, ya se convierte en un acta notarial con todas las garantías y con toda la fuerza legal y la fe pública. Es importante también decir que cuando se hace una declaración de herederos ante el notario hay que aportar, lo que nos dice la ley, ofrecer información testifical. La verdad es que a mí me parece un poco absurdo a estas alturas. Antes quizá pudiera ser más explicable. Ahora, con la seguridad que tienen también los registros y con la documentación que hay de todos los acontecimientos, pues es un poco absurdo, ¿no? Pero lo cierto es que sigue estando en la ley, es que hay que aportar 2 testigos a los cuales se les preguntará, ¿no? El notario les preguntará sobre si tienen constancia del fallecimiento de esta persona y además tienen constancia de que esta persona no había otorgado testamento y que sus únicos parientes llamados a la herencia, lo que sean los herederos, pues son las personas que allí se citan, ¿no? Que allí se dicen. Bueno, pues hay que hacer este trámite, se hace constar allí el nombre de estas personas, la declaración que se les, las preguntas que se les hacen, firman al final junto con el solicitante y ese es el trámite que tenemos que hacer. Como digo, espera 20 días por ver si hay alguna reclamación y a los 20 días el notario ya nos entrega el acta de declaración de herederos. No es un acto especialmente caro, ¿no? Comparado con otros documentos notariales, pero sí que es verdad que una declaración de herederos normal, de padres a hijos, ¿no? Pues puede costar en torno a 200 o 200 y pico euros. Es verdad que esa cantidad se la ahorran los herederos si la persona fallecida en su día había otorgado testamento, puesto que ya no hay que hacer esa declaración de herederos. Por eso dije en su día que el hecho de hacer testamento es más barato, no solo para el testador, porque hacer un testamento cuesta como unos 40 o 50 euros, sino incluso en el futuro para los herederos que no tienen que hacer ese trámite de la declaración de herederos. Bueno, pues ese es el documento que nos va a servir oficialmente, formalmente, para establecer quiénes son los herederos. Ya de por sí ese documento nos puede servir para hacer algún trámite, por ejemplo, dar de baja un vehículo que tengamos en desuso, ¿no? Un vehículo que era del causante, que se quiera, por ejemplo, o vender o enviar al desguace o lo que sea, pues ese documento ya nos indica quiénes son los herederos y por lo tanto ya nos permitiría hacer algunos trámites. Otros trámites no, necesitaremos también hacer luego la escritura de la herencia y liquidar el impuesto de sucesiones correspondiente, pero hay algunos documentos o algunos trámites que sí que nos los permite. Como digo, quiénes son los herederos está en la ley y siempre cabe también la posibilidad de que alguna persona que no esté conforme con ese acta, que no se haya enterado de que se ha realizado la misma, pues también cabría incluso la posibilidad de una impugnación judicial, realmente que se determine si esos son los herederos, si habría que añadir algún heredero más, si hay alguno que no debería serlo y habría que por tanto quitarlo. Eso nos daría lugar a un procedimiento judicial, pero en principio el trámite previo que hay que hacer es este que digo, que es el acta de declaración de herederos. Como ven, es un trámite que si, como he dicho, el fallecido hubiera otorgado testamento, pues no solo habría decidido a quién iban a parar sus bienes y cómo, ¿no? Y de qué manera los repartía
cumpliendo los requisitos en relación a la legítima, etcétera, ¿no? Sino que también es un trámite que luego se ahorran los herederos también, no solo el que decide dónde van sus bienes y luego los que lo reciben pues se ahorran este trámite. Si no es así, pues ya sabemos que tenemos que hacer siempre este trámite y bueno, pues como digo siempre, asesorarse siempre bien en con un abogado que nos pedirá cuál es la documentación, que reunirá, mirará que esté todo correcto, realizará pues el documento, lo que se llama la minuta notarial, ¿no? El escrito en el cual se indica cuáles son los herederos, cuándo nació uno, cuándo nació otro, si hubo algún fallecido, etcétera, ¿no? Y lo llevará al notario para que luego pues se confeccione y se pueda firmar en su día. Espero que os haya sido de interés y otro día continuaremos con otro tema que espero que también sea de su interés. Hasta luego.